Máxima atención para la gente que invierte en criptomonedas. En este caso estamos viendo el gráfico de Bitcoin propiamente dicho, y en este caso vamos a ver que finalmente están cerca de los 53.000 puntos o 53.000 dólares aproximadamente, o 53.000 USDT. Podemos decir que perdió la EMA de 200, lo está haciendo con mucha fuerza, y hoy vamos a ver por qué empezó de esta manera el Bitcoin y todo el resto de las criptomonedas, porque si nos ponemos a observar otros gráficos, prácticamente podemos ver el Ethereum contra el USDT, y en el cual están muy parecidos los gráficos, perdiendo la EMA de 200, además de que perdieron un piso bastante significativo en los 2.862 USDT. Entonces vamos a ver por qué está pasando esto. Habíamos anticipado un poco la situación que estaba pasando a nivel global, donde mencionábamos que estaba pasando un cambio de escenario tanto para Estados Unidos como para Japón, y sobre todo hay mucho miedo con lo que está pasando en Japón, porque están subiendo la tasa de interés, y esto es algo del por qué está cayendo Bitcoin en estos momentos, con sus cotizaciones dentro de los futuros también en Estados Unidos, y por lo tanto podemos observar que esto está siendo un factor muy importante. Habíamos hecho una línea dinámica verde, el cual lo quebró, y finalmente sí fue a frenar en el soporte que marcamos como especie de largo plazo para Japón, es decir, para las acciones y la bolsa de Japón. Lo bueno es que el RSI está bastante descomprimido. Veremos si no hay algo más, alguna cosa un poco más peligrosa de lo que podemos estar viendo, porque estas caídas, cuando son de esta manera, no son habituales de ver, eso es cierto, pero al momento no está nada dicho, es decir, no podemos decir que es un cisne negro. Por lo general, cuando pasa una cosa así, ni siquiera te avisan, ni siquiera ves que hay grandes inversores que están empezando a vender sus acciones, sino que directamente sucede y agarra a todo el mundo como puede. Entonces tenemos que estar atentos. A lo sumo uno podrá diversificar el riesgo, que esto veníamos hablando también. Si tenés algunas posiciones verdes, es bastante interesante poder tratar de liquidar en ganancias lo que más se pueda, y a su vez mantener algunas posiciones sin tener tanto miedo hasta que realmente suenen las alarmas, porque podemos ver que si vamos a los futuros, en este caso el futuro del Nasdaq, que ya está cotizando en Estados Unidos. Recuerden que siempre les digo a la gente que no opera en la bolsa de que básicamente los futuros a veces pueden cambiar de un momento a otro. Pueden haber una situación ahora y dentro de 12 horas después cambia rotundamente. Entonces hay que tomárselo un poquito a la ligera, pero vemos como los futuros del Nasdaq ya están muy cerca de la EMA de 200, y ahí vamos a tener nuestro primer objetivo para intentar alcanzar. Esta vez lo estamos marcando recién ahora, ya con un RSI bastante descomprimido, casi en zona de los 30 puntos. Me gustaría que baje un poco más, que descanse un poco más el Nasdaq, es decir, que el RSI toque puntos más bajos. En cuanto al Nasdaq y con el S&P 500, vemos que todavía estamos lejos de la EMA 200, estamos en un soporte importante, los 5.300 puntos en los futuros del S&P 500. Lo ideal sería que se mantenga y rebote a partir de acá, si no veremos al mercado ya llegar hasta la EMA de 200 con el mayor índice del mundo en esta situación, y por lo tanto vamos a tener que estar atentos. Esto ya les mencioné que muchas veces pasa, a veces te deja agarrado como en forma de serrucho en esa situación. Entonces traten de estar pendientes, porque ahí podemos ver que el mercado siempre tiende a acercarse de la EMA de 200, sobre todo cuando hay una voladura fenomenal como la que vivimos todo este año. Y entonces el mercado no siempre se mueve al alza, siempre se va a mover de una manera de serrucho. Es lo mejor y lo más natural que debería ser, porque si no estamos viendo que las caídas pueden ser mucho peores o mucho más rápidas, así como cuando suben, ¿no? Y el que estaba mejor es el Dow Jones, pero tendremos que tener mucha cautela, porque ya hay muchos de sus papeles de oro, por decirlo así, importantes, que están muy abajo, y por lo tanto todo esto está afectando no solamente al mercado, sino que al Bitcoin también le está pegando anticipadamente. Veremos si el miedo se profundiza mañana o bien se reduce a partir de esta semana que no se espera en el mercado. Así que suscríbete para aprender a operar. Un saludo.